¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Ahora vamos a tratar un tema que es un problema complejo para gran cantidad de familias a nivel nacional, provincial, local, que son las familias que tienen que alquilar todos los meses y que tienen pendiente un problema que todavía no tiene una resolución definitiva y que es una amenaza constante. El gobierno nacional ha anunciado que no va a extender el congelamiento en los valores de los alquileres ni la suspensión de los desalojos, con lo cual se abre un abanico de problemas y de riesgos para las familias que alquilan que realmente les genera muchísima incertidumbre, ¿no? Vamos a hablar con Maximiliano Vitar, que es referente de Inquilinos Córdoba. Maximiliano, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Marcos. Bueno, Maximiliano, el gobierno lo ha confirmado, ¿no? El ministro Ferraresi lo ha dicho en los últimos días, no se va a extender la suspensión de los desalojos ni el congelamiento de los alquileres. ¿Qué genera esto, ¿no? A quien tiene que todos los meses pagar un alquiler. Obviamente genera muchísima, primero sorpresa la declaración de ayer del ministro y preocupación. Como decías recién, hay muchísimas familias que hoy en día están endeudadas y las que están endeudadas no están endeudadas con un mes de alquiler, sino tienen un alto nivel de endeudamiento. Para ser más claro, hay un promedio de casi 150.000 pesos hoy una familia adeuda en promedio a nivel nacional. Con lo cual, también la respuesta del gobierno de hacer una financiación en 12 cuotas no creemos que sea la solución para este nivel de endeudamiento, porque si yo hoy no están pudiendo pagar el alquiler, difícilmente van a poder pagar el alquiler, los gastos que implica un nuevo contrato y a su vez cumplir con esta financiación. Claro, expliquémosle a la gente que durante este congelamiento se fue acumulando una deuda, ¿no? Se siguió pagando lo mismo, pero esta deuda de 150.000 pesos en promedio que vos estás hablando es lo que no se pagó durante la vigencia del decreto, ¿no? Exactamente, y por eso nosotros también creemos y esperamos que en el marco de esta discusión que tuvimos a fines del año pasado y principios de este año, cuando planteamos la extensión del decreto, le manifestamos al ministro que necesitábamos hacer una solución mucho más integral de cómo salir de esta medida, un plan de desendeudamiento, como recién te comentaba, y a su vez también algo que para nosotros es trascendental, el tema de un órgano de control. Nosotros hemos visto a lo largo de todo este año de vigencia del decreto y la entrada en vigencia también de la ley de alquileres en julio del año pasado, una constante intención de no cumplir con este decreto y con esta ley, porque también no hay ninguna sanción porque esto no se cumpla. Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario que existe este órgano de control, que se pueda garantizar esta sanción y a su vez también avanzar en tanto que mencionaba el ministro con el tema de la ley de alquileres, en la reglamentación del programa de alquiler social, que va a brindar también soluciones para aquellas familias y sectores que están más complicados y que son los sectores más vulnerables. Maximiliano, las familias a partir de esta decisión del gobierno nacional se pueden encontrar con el siguiente cuadro: tener que pagar un alquiler con aumentos importantes, tener que hacer frente a los gastos de un nuevo contrato y además tener que pagar esa deuda que fue acumulando. Muchos van a quedar sin la posibilidad de pagar esos alquileres, de afrontar ese gasto. Bueno, por eso nosotros creemos que era importante hacer una solución mucho más integral. O sea, como tal como lo planteas vos, creemos que tenía que avanzar en un plan de desendeudamiento con diferenciaciones entre pequeños propietarios, grandes propietarios, y desde ahí empezar a tratar de solucionar. Yo creo que la mayoría de las familias que no está pudiendo pagar el alquiler no es por una cuestión de conveniencia o decisión, sino realmente es porque están muy complicados en poder afrontar esta obligación. En ese sentido, también creemos que el planteo, la manifestación del ministro de que la ley de alquileres brinda herramientas para poder solucionar estos inconvenientes, están las herramientas, pero realmente es muy complicado. En estos términos ha hablado el ministro con respecto a
las instancias de mediación y los desalojos, que es una preocupación muy importante que tienen los inquilinos, y que nosotros vemos que en Córdoba está vigente una ley de mediación, pero en el resto del país no todas las provincias lo tienen. Hace más, desde la entrada en vigencia del decreto y a su vez también de la ley de alquileres, establece que las provincias y los municipios se adhieren a mecanismos de mediación comunitaria o mediación, pero esto no ha sucedido. Hoy en día también la mediación es voluntaria, con lo cual tampoco es una instancia obligatoria, y eso hace que termine todo desencadenándose en un desalojo masivo o, si no, instancias judiciales que con los gastos que vos mencionabas, tanto de las deudas, de los costos para ingresar a una nueva vivienda, se suman también los costos judiciales. Claro. Con lo cual es muy, muy preocupante esta situación. Por eso creemos que no está siendo tampoco la solución hoy en día esa instancia de mediación, que creemos obviamente que es necesaria, y tampoco en el punto donde manifiesta el ministro del Desarrollo de Programas de Vivienda. Nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años un desarrollo importantísimo en materia inmobiliaria en la Argentina. Eso no ha implicado que hayan bajado los alquileres. Sí ha habido inquilinos que han pasado a ser propietarios, pero no ha sido el grueso, obviamente porque cada vez que se avanza con un programa de este sentido, la vivienda está dolarizada y los salarios están en pesos, se hace muy difícil poder acceder a esa vivienda. Entonces, quienes acceden a esa vivienda son los mismos de siempre, que terminan después definiendo cuánto se tiene que pagar de alquiler, con lo cual no termina siendo una solución integral, y menos aún el marco que lo plantea el ministro de 3 años, cuando hoy estamos hablando que muchas familias van a quedar en la calle a partir del 1 de abril si esta decisión se mantiene. Maximiliano, recién decías vos un tema importante que es la fijación del precio de los alquileres, ¿no? Aquí en Río Cuarto sabemos, hay ejemplos de propietarios que ya le anticiparon a los inquilinos que ni bien se caiga el decreto, el aumento va a ser del 45%, con lo cual las cifras son altísimas, ¿no? ¿Tienen algún conocimiento del promedio de incremento que se espera a partir de abril? Bueno, estos aumentos y estos saltos entre un contrato y otro no solamente lo hemos visto producto o en esta instancia de pandemia o de congelamiento de precios. La mayoría de los inquilinos que han tenido la experiencia de renovar, nunca las renovaciones entre un contrato y otro han bajado del 30%. Hoy, obviamente, que se hace el 40% sería algo sorprendente. Hemos visto contratos de 50 a 60% entre un contrato y otro. Por eso también era muy importante y es muy importante el decreto, porque el decreto, al establecer no tanto el congelamiento de los precios en sí, sino la prórroga automática, daba un marco de negociación y un paraguas de contención donde si tenía el inquilino la posibilidad y la potestad de sentarse a negociar en esos términos. A fines del año pasado o mediados del año pasado encontramos también estos saltos, y con la posibilidad del decreto los aumentos eran mucho más bajos, porque si no estaba también el inquilino de acogerse a la prórroga de la ley, mejor dicho, del decreto. Entonces, esto también genera una complicación muy importante, y yo creo que desde ahí también creemos nosotros que es necesaria la extensión. Ahora, obviamente no tiene que ser una extensión que sea in aeternum, que sea por un tiempo indeterminado, pero sí en este marco de pandemia y con los índices epidemiológicos en aumento, sería muy irresponsable no poder extender el decreto. A grandes rasgos, la ley de alquileres que se presentó como muy beneficiosa para las familias que tienen la categoría de inquilinos, ¿ha sido realmente beneficioso o perjudicial? A grandes rasgos, ¿no? Como evaluación general. No, yo creo que la ley de alquileres ha sido y va a ser muy beneficiosa para los inquilinos. Lo que pasa es que la entrada en vigencia y el periodo en el cual se está reglamentando se hace muy difícil poder hacer este análisis. Más, todavía no hemos cumplido ni un año de la entrada en vigencia de la ley, con lo cual también demostrar cómo hubiese sido el aumento de acuerdo a la ley y cómo era el aumento de acuerdo al mercado inmobiliario. En ese sentido, nosotros creemos que la ley es bastante beneficiosa, pero obviamente por la falta de un órgano de control y por la falta de una participación mucho más activa del mercado del Estado,
encontramos estos aumentos que han sido por encima de la inflación. En Córdoba han llegado al 45-50% los aumentos de los alquileres el año pasado y han llegado hasta instancias, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 62%. Y esto quieren endilgarle la responsabilidad a la ley de alquileres, y en este sentido yo creo que no es la ley de alquileres el inconveniente en sí, sino que hay toda una especulación inmobiliaria con nuestra necesidad de vivienda, donde el inquilino es la parte débil, la parte en desventaja, y que necesita un techo donde vivir. Por lo cual para nosotros es importante también, era importante también este decreto, y es importante este decreto, y vamos a seguir instando para que se pueda avanzar o que haya un control. Para ir a un punto en particular, se ha hablado mucho con respecto al tema de la reglamentación de la registración de los contratos. Y que por esa situación van a aumentar los alquileres. Yo creo que hace muchísimo tiempo ya se debería haber registrado y se debía haber registrado, con lo cual aquel propietario que cumplía con la normativa fiscal no debería tener ningún problema y tampoco debería generarle ningún tipo de aumento al inquilino. Ahora, si esa situación no es tal, también es necesario, y la misma reglamentación lo establece, diferenciar entre grandes propietarios y pequeños propietarios, porque siempre se pone en esta instancia de los pobres propietarios o los pequeños propietarios que hacen una diferencia. Los pequeños propietarios no van a recibir ningún impacto en este sentido. Para ser más claro, un propietario que tiene una vivienda para alquilar y que recibe por esto 25.000 pesos, que no estoy diciendo un alquiler bajo, sino un buen alquiler, queda exento del impuesto al sello, queda exento de ingresos brutos y además también paga de monotributo, no llega a pagar ni 300 pesos. Si sumamos uno que tiene dos propiedades, llegamos a también exento de ingresos brutos, de monotributo también, y a su vez sí mejor dicho, monotributo no, pero sí de ingresos brutos y del impuesto al sello de los dos alquileres, pero sí, con respecto al monotributo, pagar cerca de 3.000 pesos, con lo cual el impacto no llega ni siquiera al 3%. Con esto quiero decir que no sigamos reproduciendo este discurso del mercado inmobiliario de tratar de justificar constantemente aumentos de alquiler que nunca han dejado de bajar, ni siquiera en instancias como ha sido el año pasado, donde teníamos rescisiones de un 30%, es decir, había más oferta de alquileres, los inquilinos tenían menos ingresos, casi el 50% recibían menos ingresos y aún así los alquileres no bajaron. Y esto te estoy hablando de mayo, que todavía la ley de alquileres no estaba vigente. Por lo cual, hablar de que la intervención o que la entrada en vigencia de la ley hace que aumenten los alquileres es mentira y termina siendo una demostración de realmente lo que pasa, que la falta tampoco de intervención ha generado que baje el alquiler. Maximiliano, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo.